A ver, ahora vamos a anular la tensión colector-emisor. A ver, si yo anulo la tensión colector-emisor, en esta misma ecuación, obtendría lo siguiente, y DC sería BCC sobre RC. Me permite calcular un valor para la corriente de colector, anulando la tensión colector-emisor. Estaría acá en este eje. Entonces, este sería el otro punto. Ya tengo dos puntos, puedo trazar una recta y esto me representa el lugar geométrico de todas las posibilidades del punto Q, del punto de operación del transistor. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de la recta de carga lo podemos obtener a partir del circuito de salida. Este viene a ser el circuito de salida, ¿no? El circuito de salida me lleva a determinar la ecuación para poder describir el lugar geométrico del punto de polarización conocido como recta de carga. Y el otro vendría a ser el circuito de entrada, el que está acá, y con este circuito puedo evaluar la corriente de base. Puedo hallar la corriente de base. Y con el circuito de salida puedo determinar la ecuación de la recta de carga, así como también puedo luego, cuando me interese hallar el punto Q, todos los parámetros, hallar la tensión colector-emisor. Muy bien. Acá tenemos una aplicación práctica del transistor activando, por ejemplo, un relé. Este es un circuito típico para utilizar un transistor como dispositivo electrónico que me controla el funcionamiento de una carga. Tenemos un relé y la carga va a ir en estos terminales. Por acá tenemos un conmutador que podemos cerrarlo para que la base reciba una tensión de esta fuente. Al hacerlo, le estaríamos aplicando una corriente IDB y también superando el potencial base emisor. Y con eso se va a conseguir que el transistor logre saturarse y al hacerlo, el relé va a activarse. Si yo abro este interruptor, ya no le llega corriente a la base, el transistor pasaría en estado de corte y este conmutador se abriría y la carga que coloque acá entre estos puntos estaría ya desactivada. Entonces aquí tenemos el transistor trabajando en modo de conmutación. En la práctica los transistores que se diseñan, hay algunos que se diseñan para que trabajen mejor de esta manera y hay otros que se diseñan para que trabajen como amplificadores. Si vamos al datasheet de un dispositivo, ahí vamos a ver sus características. Profesor, Sí, disculpe, ahora los escucho si tienen alguna pregunta. Adelante. sí, profesor, ¿cuál es el voltaje que tiene que ser mayor al VBE para que el transistor funcione como un, un switch cerrado? A ver. A ver, ahí tenemos nuestro transistor.
en la unión base emisor hay una barrera de potencial que debe ser superada para que el transistor pueda trabajar. Hay que aplicarle acá un voltaje que supere este potencial. Se requieren las siguientes condiciones para que trabaje como conmutador. Se requiere lo siguiente, que el voltaje que le aplique acá en B sea mayor que el voltaje que tenga en este punto en el emisor. A esto se le llama aplicarle una polarización directa entre la base y el emisor. El potencial acá debe ser mayor que el potencial en el emisor. A esto se le denomina polarización directa. Con eso se logra polarizar directamente la unión base-emisor. Muy bien. Además, esa potencial que le aplique debe ser mayor que el potencial que hay en la unión, que es el potencial conocido como VB ella. Ahí está. Entonces, esta unión debe polarizarse de manera directa y el potencial que le aplique debe ser mayor. ¿Cuán mayor? Si es que no hay ninguna resistencia acá, podríamos decir que sea 1 voltio, por ejemplo, porque el valor típico para esto es 0.7 si el transistor es de silicio. Si yo le aplico 1 voltio, lo puedo conseguir, o 0.8 o 0.9, o 1.5 voltios o 2 voltios. ¿Ok? Pero esa es una condición para la unión base-emisor. Esto tiene que ver con la unión que le llamamos J1, que debe estar así de manera directa. Ahora, ¿y qué pasa con la unión J2, que tiene que ver con el colector y la base? Acá hay otra unión. Esta es otra condición que debe cumplirse. Entonces, la unión J2 también debe estar polarizado de manera directa. ¿Y qué significará eso? A ver, este es un transistor NPN. Acá tenemos como si fuera un diodo, porque la base es la parte del semiconductor P, el emisor tipo N y el colector también tipo N, ¿no? Entonces acá J2 de manera directa significará que el voltaje en la base sea mayor que el voltaje en el colector. Deben cumplirse estas dos condiciones para que el transistor trabaje como conmutador. Y para que trabaje en modo activo, la unión J1 también debe estar polarizada de manera directa, es decir, debe cumplir esta condición. El voltaje acá debe ser mayor que el voltaje en el emisor y además el voltaje que reciba la base debe ser mayor que la tensión umbral que hay acá. Y la unión J2 debe polarizarse de manera inversa. Entonces no vas a aplicar un potencial a la base, sino que tiene que cumplirse esas dos condiciones. A ver, acá es polarización inversa. La polarización inversa significará de que el voltaje que hay en la base debe ser menor
que el voltaje que hay en el colector. Para que trabaje entonces como conmutador, J1 debe polarizarse de manera directa, así como J2 también de manera directa. Y para que trabaje como amplificador, J1 de manera directa y J2 de manera inversa. ¿Ok? Profesor, Dime. y en la clase de pasada había mencionado que también cuando J1 y J2 eran ambas con polarización inversa, actuaba en modo de corte, ¿no? Claro. Y Entonces, ese es, esto digamos, estaría como el transistor saturado acá, ¿no? Con esto logramos que conduzca y estaría en saturación. Y para que esté en conmutador pero abierto o en estado de corte, la unión J1 debe estar de manera inversa y la unión J2 también de manera inversa. Está bien tu aporte, recordar, ¿no? Pero estas son las formas generales. Entonces es un dispositivo donde hay que de alguna forma definir estas tensiones para poder polarizarlo, para conseguir que trabaje así como un amplificador o como conmutador. En estos circuitos, el transistor, el circuito es más sencillo para que trabaje como conmutador, ¿no? Es más simple. En cambio, para que trabaje como amplificador, sí tiene más componentes, más elementos, ¿ya? A ver, ¿alguna otra consulta? Entonces, para esta pregunta teórica, ¿cuáles son los modos de trabajo de un transistor BJT o de unión bipolar? Sería el modo activo, el modo de corte y el modo de saturación. Para que trabaje en modo activo, entonces, dice cómo se polarizan las uniones base-emisor. Debe ser de manera directa y colector-base de manera inversa. En un circuito podemos comprobar esto, no lo vamos a hacer a continuación. Ahí lo van a interpretar mejor. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, sigamos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Empecemos con este. Me piden determinar el punto de polarización para este circuito y me dicen que el beta es igual a 100 y el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. Decir punto de polarización es equivalente a determinar el punto de operación o también llamado punto Q. En otras palabras, debo determinar la corriente de base, debo determinar la corriente de colector y debo determinar el voltaje entre el colector y el emisor. Estos tres elementos me definen el punto de polarización o el punto Q del transistor. En el circuito empezamos entonces a calcular alguna de las corrientes, o la corriente de colector o la corriente de base. Acá observamos una fuente de 5 voltios, una resistencia de 50K y por acá hay una tensión que tiene estos signos para ese transistor
tipo NPN en la tensión base emisor. Muy bien, entonces al aplicar esta fuente generamos una corriente de base. Al haber una corriente de base, vamos a obtener por acá también una corriente de colector que debo hallarlo. A ver, entonces en el circuito de entrada tenemos como dato la fuente, la resistencia y la tensión. Podría determinar la corriente de base trabajando con el circuito de entrada. ¿Cuál sería la ecuación a plantear acá? Nuevamente hay que tomar en cuenta la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma algebraica de tensiones debe ser igual a cero. La caída de voltaje en esta resistencia va a tener estos signos. Entonces sería la fuente menos esa corriente de base por la resistencia RB. Ahí está. Llegamos a esta tensión que tiene estos signos. También sería menos la tensión base emisor. Esa suma algebraica debe ser igual a cero, porque acá llegamos al mismo punto. De esta ecuación despejamos y podemos hallar la corriente de base. Reemplazamos valores, por acá tenemos 5 voltios, menos 0.7, y todo eso sobre 50 kiloohms. A ver, hagan cálculos y díganme cuánto sale la corriente de base. 0.086 miliamperios. Ok, 0.086 miliamperios. Listo, ya tenemos uno de los parámetros de este punto de operación llamado punto Q. Ahora debemos calcular I de colector. Hay una ecuación que relaciona I de colector con I de base. I de colector es beta veces la corriente de base. Pues multiplicamos, acá el beta vale 100, 100 por ese valor y nos devuelve 8.6 miliamperios para la corriente del colector. Ahí tenemos el segundo parámetro para el punto Q. Ahora debemos hallar el voltaje entre el colector emisor y básicamente eso ya lo hacemos en el circuito de salida acá. En el circuito de salida. Igualito, pero tomamos en cuenta la ley de voltajes de Kirchhoff. La ecuación sería esta para el circuito de salida. El voltaje DC menos la caída de voltaje en esta resistencia RC. A ver, así sería la caída de voltaje. Llegamos a estos puntos. Acá hay un potencial. Y ese es el voltaje colector emisor. Con esos signos tendríamos que restar acá. Todo esto es igual a C. De esta ecuación podemos determinar el voltaje
CE. A ver, sería BCC menos IC por RC. A ver, acá reemplazamos. Tendríamos 10 voltios menos y de colector que es 8.6 miliamperios por RC que vale 3 kilo ohm. A ver, hacemos operaciones y ¿cuánto nos da eso? Menos 15.8. Ahí está, menos 15.8 voltios. Pues ya están los tres elementos y decimos entonces la respuesta, el punto de polarización o el punto Q sería en la corriente de base y le agregamos la letra Q que es de, podríamos decir también así, ¿no? 86 microamperios y de colector 8.6 miliamperios y la tensión colector emisor en el punto Q menos 15.8 voltios. Listo. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, este es uno de los circuitos más sencillos, más inmediatos a poder resolver, ¿no? Porque bastaría plantear una ecuación en el circuito de entrada y luego una ecuación en el circuito de salida. Fíjense que acá en el emisor no hay resistencia, ¿no? Va directamente a tierra. Podríamos agregarle acá una resistencia. Se podría agregar también una resistencia. La ecuación sería la misma, pero acá habría que agregarle una caída de voltaje, ¿no? A esta ecuación. De igual manera acá a esta otra ecuación, pero en este caso no hay resistencia y las ecuaciones son así, sencillas e inmediatas. Muy bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio, si no hay preguntas. Profesor, Dime, con esos valores ya entonces se podría hallar el modo de trabajo del transistor, ¿no? sí, vamos a hacerlo ahora en el siguiente circuito para poder localizar el modo de trabajo. A ver. Ok. Bueno, acá está la solución, ahí están los valores que hemos obtenido, la tensión por el televisor. Ahora veamos esta otra aplicación. Acá también se pide calcular el punto de polarización en el circuito de la figura con estos valores. Y a esta pregunta vamos a agregarle averiguar el modo de trabajo. Averiguar el modo de trabajo. ¿Qué más? Hallar la ecuación de la recta de carga. Listo. Esas preguntas adicionales. Debemos comprobar el modo de trabajo y también hallar la ecuación de la recta de carga. Muy bien, entonces, ya sabemos a qué se refiere con el punto de polarización. Hay que determinar la corriente de base
Hay que calcular la corriente de base, hay que calcular la corriente de colector y hay que calcular el voltaje entre el colector y el emisor. Listo. ¿Cómo determinamos la corriente de base? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a trabajar con un circuito equivalente al que tenemos acá. Y ese circuito equivalente va a estar formado por los siguientes elementos. Acá en el circuito de entrada va a haber una fuente, va a haber una resistencia y de ahí vamos a llegar a este punto que le vamos a llamar el punto B. El punto B. Y acá vamos a localizar el punto B. Y de ahí va el transistor. Bueno, acá fíjense, hay una resistencia en el emisor. Ahí está el punto de tierra. Y ahora completamos acá con el circuito que tiene que ver con el colector. Acá hay otra resistencia. Y acá está la fuente VCC. Ahí está VCC. Esta resistencia es RC, que vale esto 5 kilo ohm. Por acá está RE, RE que vale 3 kilo ohm. Entonces, esta red formada por RB1, RB2 y la fuente VCC se reemplaza por estos dos elementos. Este es el llamado voltaje equivalente de Thevenin. Y esta resistencia sería también la resistencia equivalente de Thevenin. Cuando reemplazamos este circuito por lo de acá, ya sería similar al ejemplo anterior. El voltaje de Thevenin, como vimos en la clase pasada, se halla como si fuera un divisor de voltaje a partir de VCC, RB1, RB2. Es el voltaje en este punto, divisor de voltaje. Eso es de esta manera, VCC entre la suma RB1 más RB2 y todo eso multiplicado por RB2. Así se calcula este voltaje de Thevenin. A ver, hagan cálculos y calculen por favor este voltaje de Thevenin. Cinco voltios. 5 voltios, muy bien. Esa es la forma de calcularlo, ¿ya? Ahora calculamos la resistencia de Thevenin, RTH. Y ahí nos acordamos de Thevenin que al calcularlo de este punto con respecto a tierra, se anulan las fuentes. Este punto quedaría en tierra, igual que acá, y las dos resistencias van a quedar en paralelo. Entonces, RTH sería el producto de RB1 por RB2 entre la suma, ¿no? RB1 más RB2. A ver, hagan cálculos
y me dicen cuánto sería RTH. Treinta y tres punto trescientos tres kilo ohmios. Ya, entonces sale 100 tercios, ¿no? Claro. 100 tercios. Ya, vamos a dejarlo así con fracción. 100 tercios en K. Listo. Ahora planteamos la ecuación de Kirchhoff en el circuito de entrada. Recuerden que acá tenemos una corriente IB, por acá hay una tensión. Y como acá hay una resistencia, por acá va a haber una corriente I de emisor. Porque esto ahora sí va a generar, ¿qué cosa? Una caída de voltaje, ¿no? Acá va a haber una caída de voltaje con estos signos. Bueno, y la corriente de base genera acá una caída de voltaje. Listo, entonces, a ver, en el circuito de entrada, la ecuación general sería de esta manera. Ahí está la ecuación que aplico trabajando con el circuito equivalente y sería en el circuito de entrada. Los datos son este voltaje, esta resistencia, la tensión base emisor, RE, y las incógnitas son I de base e I de emisor. Una sola ecuación y tengo dos variables. ¿Cómo podría hallar alguna de las corrientes? O I de base o I de emisor. Necesito una ecuación más. ¿Cuál sería esa ecuación? Necesito una ecuación más. Ah, ya, entonces acá es donde ustedes deben recordar la relación entre las corrientes del transistor. Eso me permite generar la otra ecuación que necesito, que las corrientes se relacionan de esta manera. I de emisor es igual a I de base más I de colector. A la vez, I de colector lo puedo poner en función de I de base porque es beta por I de base. En otras palabras, I de emisor sería 1 más beta por I de base. Ahí está la otra ecuación que necesito. Ahora sí, en la ecuación 1, reemplazo 2 en 1, pongo I de emisor en función a I de base, y despejo I de base. Debe quedar de esta forma I de base. A ver, sería BTH menos esta tensión sobre RTH más RE multiplicado por 1 más beta, ¿no? 1 más beta.
Ahora sí ya todo es conocido. ¿Ok? A ver, reemplacen valores 5 menos 0.7 entre RPH que es 100 tercios más RE que vale 3K, todo eso por 101. Hagan cálculos y me dicen y de base. 0.1278 o Vamos a 0.012. trabajar con dos decimales. Así, 0.12, ¿no? Entonces sería 0.013, sería ponerlo, miliamperios. 0.13. 0.013 Allá, entonces sería o 13, ¿no? ya con Miliamperios. así, 0.101, ¿no? No, no, 0.013 miliamperios. Listo. Eh, Sin el uno, profesor. Sin el Entonces, primero no. 0.103. No, no, no. 0.013. No, ese uno que he puesto al inicio, no, ese no. 0.13. Ajá, sí. Listo. Es lo mismo que decir 13 microamperios, ¿no? Listo. 13 microamperios, 0.013, ya está. Ese es I de base y ahora con el beta hallamos I de colector. A ver, el beta vale 100, nos va a quedar 1.3 miliamperios. Entonces ya tenemos I de base y tenemos I de colector, ya está. Para completar el punto de polarización nos falta este voltaje. Ahora entonces calculamos y aplicamos una ecuación en el circuito de salida, ¿no? Circuito de salida. Ya está. Podemos aplicarlo acá en el circuito original o en el equivalente, ¿no? Ambos no ha variado, no hemos variado el circuito de salida. Entonces la ecuación general sería, a ver, BCC menos la caída de voltaje acá, que es I de colector, por RC menos la tensión entre estos puntos, y menos la caída de voltaje, eso es I de emisor, multiplicado por RE. Todo eso debe ser igual a cero, ¿no? Ahí está ecuación número 3. Es la ecuación número 3. Entonces, de acá, ¿qué conocemos? Conocemos BCC, conocemos I de colector, RC, la incógnita es la tensión colector-emisor, RE es dato, I de emisor podemos hallarlo, ¿no? Porque I de emisor es 1 más beta por I de base. Entonces, de esta ecuación, determinamos el voltaje entre el colector y emisor, que sería BCC, que vale 15, menos I de colector, que es 1.3 miliamperios, todo eso por RC, que vale 5 kilo ohm,
este producto nos va a devolver voltios que se puede restar de 15 que está en voltios, ¿no? ¿Qué más? Ahora el otro término que es RE, que vale 3K, por la corriente del emisor, que es 1 más beta por I de base. 1 más beta sería 101 por I de base, que vale esto de acá en miliamperios, ¿no? Igual, este producto también va a aparecer ahora en voltios y podemos operar todo. Y de ahí determinamos la tensión colector emisor. A ver, hagan cálculos y me dicen el valor que obtienen. 4.561 voltios. Listo. 4.561 voltios. Listo. Entonces, I de base, IBQ, I de colector, ICQ y la tensión colector emisor determinan el punto de polarización. Acá está, no lo podemos poner ahí como resumen los tres valores. Listo, esa es la parte A. Ya determinamos el punto de polarización. Ahora quiero averiguar el modo de trabajo. Esa es la parte B. Y por último, la parte C, que sería la ecuación de la recta de carga. Por facilidad, vamos a escribir en este espacio, hacer la parte C. La parte B es un poquito más laboriosa. Vamos a escribir la parte C. La ecuación de la recta de carga. De la ecuación 3, voy a acomodar la ecuación de esta forma. BCC menos la tensión colector emisor. I de C con el otro término I de I lo paso al otro lado. Y me va a quedar de esta manera. Ya está. La idea es ahora poner I de emisor en función de I de colector, para que acá me quede una sola variable que sea I de colector. ¿Cómo hacemos eso? Igual, ¿no? De esta ecuación 2, I de emisor es igual a I de colector, vamos a dejarlo ahí como I de colector, más I de base. Pero I de base sería I de colector sobre el beta. Entonces, despejando acá, vamos a tener que I de emisor es beta más 1 sobre beta, todo eso por I de colector. I de colector. A ver, es común usar otra variable alfa que nos relacione de esta manera el beta. Beta sobre beta más 1. Vamos a usarlo, ¿ya? Entonces acá, si uso alfa, que es igual a esto, me quedaría que I de emisor es I de colector sobre alfa. Ahora sí, puedo, en esta ecuación, vamos a llamarle ecuación 4, I de emisor lo voy a poner en función de I de colector, pero introduciendo el parámetro alfa. Y ahora sí puedo despejar I de colector. A ver, sería BCC menos la tensión colector emisor
todo sobre, sería RC más RE sobre alfa. Ahí está. Quedaría de esta manera la ecuación de la recta de carga. Porque a partir de acá yo puedo hallarlo la intersección con los ejes anulando BCE y me quedaría BCC sobre esto. Y luego el otro punto, haciendo 0 y de colector, me sale tensión colector emisor igual a BCC. Esta es la ecuación de la recta de carga. Que se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? Pendiente y punto de intersección. Listo, ya está entonces la parte A y la parte C. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Any question? Listo, no hay preguntas, sigamos. A ver, entonces, esta parte de acá de la izquierda que está en azul lo voy a borrar para realizar ahí la parte B. Porque ahí puedo trabajar de frente con el circuito de acá, que es lo mismo, ¿no? Vamos a borrar esta partecita para empezar. Muy bien. Entonces, para la parte B, voy a determinar el voltaje en este punto. Y también el voltaje acá. Este es el emisor. Voy a hallar el voltaje en este punto B y el voltaje en este punto E. Si es que demuestro que el voltaje en B es mayor que el voltaje en E, esta unión estaría polarizada de manera directa. ¿Cuánto vale el voltaje en el punto B? Entonces, calculo el voltaje de este punto con respecto a tierra. Sería igual al voltaje base emisor más el voltaje de este punto con respecto a tierra, que es BE. Y acá puedo reemplazar. Tendría que poner voltaje base emisor es 0,7 más el voltaje de BE, que sería I de emisor por RE. ¿Cuánto vale I de emisor? Es 1 más beta, que es 101, por, ese es el beta, por I de base, que es 0,013 miliamperios, y todo eso por RE, que vale 3 kilo ohm. Esto va a salir en voltios, le sumo 0,7 y me da la tensión base, la tensión acá en este punto, que es la tensión en la base. Y luego calculo la tensión en el punto E, que sería la caída de voltaje acá, ¿no? Que sería I de emisor, que es beta más 1 por I de base. I de base es 0,013 miliamperios por 3K. Y va a resultar de que el voltaje en B va a ser mayor que el voltaje en E. Es decir, J1 está polarizado de manera directa, ¿no? Eso significa hallar que el voltaje en la base sea mayor que el voltaje en el emisor. Que la unión
va a estar polarizada de manera directa. Listo. Ahora, la otra unión, es decir, J2. Ya he calculado el voltaje en este punto, que es el voltaje en la base. Hay que efectuar acá algunos cálculos. ¿Cuánto saldría? A ver, sería más o menos 1.3, es 4 voltios. A ver, ¿cuánto sería por acá? 1.3, sí, más o menos 4.7 voltios sale esto, el voltaje en la base, ¿no? Voy a calcular ahora el voltaje en el colector, en este punto, en el punto C, para ver cómo está polarizada la unión J2. Hallando el voltaje en B y luego el voltaje en C. En B ya lo tengo, me falta el voltaje en C. A ver, ¿cómo calculamos el voltaje en C? A ver, el voltaje en C sería el voltaje de este punto con respecto a tierra. Ese voltaje sería, o podría hallarlo también restando VCC menos la caída de voltaje acá, ¿no? Creo que así es más rápido. A ver, sería entonces 15 voltios menos la caída de voltaje acá, que es I de colector por RC. A ver, tendría 15 menos I de colector que vale 1.3 miliamperios. Y todo esto por RC, que son 5K. A ver, ¿cuánto da eso? A ver, 5, 3, 15, 6.5, 7, 8.5, ¿no? 8.5 voltios. Listo. Ahora, haciendo operaciones acá, ¿cuánto sale el voltaje en la base? A ver, 101 por 0.03, 13 por 3, más 0.7. ¿Cuánto da esto? 4.639 voltios. Mira, acá es 0.7 y acá hay que multiplicar 101 por 0.013 por 3. Si esto fuera 100 por 0.03 es 1.3 y 1.3 por 3 es 3.9 más Sale 0.7, 4.6. 3.939, profesor. 3,959. Ya, a ver. Profe, sí sale 4.639. Claro, sale más de 4 voltios. Más al 0,7 se sale 4,659. Listo, bacán. Ahí está el voltaje en B y acá está el voltaje en C. Y como observan, se está cumpliendo que el voltaje en el colector es mayor que el voltaje en la base. Entonces, J2 está polarizado de manera inversa. Cada vez que el voltaje en el colector sea mayor que el voltaje en la base, esa unión J2 está polarizado de manera inversa. Entonces está cumpliendo J1 de manera directa y J2 de manera inversa. Entonces el transistor estaría trabajando en modo activo como amplificador. Muy bien, hemos respondido las 3 preguntas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Entonces hay que tener a la mano, igual que la primera parte del curso, una calculadora. Si es así el circuito, trabajar con el equivalente, tomar en cuenta
la ecuación a plantear en el circuito de entrada, recordar la relación entre las corrientes del transistor, esta relación entre I de colector e I de base, recordar la ecuación de la recta de carga que se plantea en el circuito de salida, y la ecuación queda representada cuando ponemos I de colector en función de todos estos parámetros. Y para averiguar el modo, hay que calcular el voltaje en este punto, que es la base, en el emisor y en el colector. Y comprobar si el voltaje en B es mayor que en E, ya esa unión está polarizada de manera directa, porque acá en la unión se estaría formando una especie de diodo, donde el ánodo está acá, ¿no? En la base, y el cátodo está en el emisor. Y la otra unión también se forma otro diodo, donde la base es el ánodo y el cátodo es el colector. Ese diodo queda polarizado de manera inversa y el diodo de acá en forma directa. Ya está. A ver, si no hay preguntas, vamos a pasar a asistencia de una vez, ¿ya? Profesor, disculpe, una consulta. Sí, dime. La ecuación de recta de carga es la ecuación número 3, no la había entendido. Que queda representado como la corriente en C. Sí, Ah, ya, ya, ok, ok. se obtiene de esta ecuación de salida, ¿ya? De la ecuación 3. Ya, ok. Muchas gracias, profesor. Listo. ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces, Profesor, dime. entonces la ecuación de recta, ¿no sería el último, el IC igual a B, V, CC Claro, menos? sí, esta ecuación es la que se llama de la recta de carga, que se obtiene desde la ecuación 3. Se obtiene de la ecuación 3 y de ahí se despeja I de colector, y a esto se le llama ecuación de la línea de carga o recta de carga, ¿ya? Ok, profesor, gracias. A ver, pasemos a asistencia. A ver, Aliaga, Presente, profesor. Álvarez, Aponte, Vaso, Presente, profesor Vaso. Cayata, Presente, profesor. Candia, Presente, profesor. Carrasco, Presente, profesor. Chávez, Presente, profesor. Chipana. Presente, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Colfer, Cuno, Cuno presente, profesor. muy bien. Durán, Espinosa, Presente, profesor. Huamanca y Añaupa, Huamán Silvestre, Presente, profesor. Jara, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Jesús, Pulca, León, Lozano. Lozano, presente, profesor. A ver, tú debes ser Lozano Bendezú. Lozano Garay, Lucas, Mamani, Mandujano, Andujano presente, profesor. Martínez, Presente, profesor. Moreno, Ortega, Presente, profesor. Pascual, Pascual presente, profesor. Disculpe, Jesús y León han escrito en el chat presente.
Jesús y León. Y Pascual presente también. A ver, León y Jesús. Ujú. Listo. Pineda, Plasencia, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Reyes, Buenas tardes, presente, profesor. buenas tardes. Rodríguez, Rojas, Valdivia, Varas, Presente, profesor. Vázquez Asenjo, Vázquez Lule, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Bertis, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, ahí está la solución del ejercicio. Y listo. A ver, entonces lo que hemos hecho es analizar un transistor en tensión continua para determinar sus valores y de base y de colector y de emisor. Hallar el punto Q, hallar la ecuación de la recta de carga, verificar los modos de trabajo. Aparte de los transistores y de los diodos, hay otros dispositivos electrónicos que suelen utilizarse cuando se requiere una mayor potencia eléctrica. Por ejemplo, si ustedes se imaginan cómo será el circuito electrónico que logra que funcione un tren, la parte electrónica, la parte de control, o la parte electrónica también de un automóvil. Hay muchos sistemas, muchas cargas que requieren corrientes mayores a las que puede darnos de repente un dispositivo que maneje corrientes pequeñas. Hay dispositivos electrónicos que pueden manejar corrientes más grandes, 100 amperios, 1000 amperios, 5000 miliamperios. Esos dispositivos suelen denominarse dispositivos de potencia y hay una rama de la electrónica que se encarga justamente de analizarlos, estudiarlos y ver las aplicaciones, y es la electrónica de potencia, para poder llevar a cabo el control de un motor, por ejemplo, de corriente alterna, o los sistemas de control de los sistemas de calefacción, o los dispositivos que se usan en los sistemas UPS. Los sistemas UPS son fuentes de alimentación, así se le llama, ¿no? Fuentes de alimentación ininterrumpida, que los usamos en los centros de cómputo para prever ausencia de la corriente alterna en los apagones. Los UPS pueden empezar a funcionar ante la ausencia de la corriente alterna. Pueden seguir proveyendo de energía a la computadora por un determinado tiempo hasta que nuevamente se regrese la tensión alterna. Ahí automáticamente hacen que la corriente alterna nuevamente siga alimentando a la carga, a la computadora. Entonces hay un montón de aplicaciones donde se requiere una mayor potencia eléctrica. ¿Cuáles son esos dispositivos de potencia y cuál es su campo de aplicación? A ver, tenemos acá una serie de dispositivos de potencia. Por ejemplo, tenemos el tiristor, el TRIAC, tenemos transistores MOSFET, tenemos dispositivos UJT, dispositivos IGBT como este, que son utilizados, por ejemplo, para la parte electrónica de control de los automóviles, así como también en el diseño de fuentes
switching o fuentes conmutadas en el diseño de la parte de control, la parte electrónica de los robots, en el control de velocidad de motores, en el diseño de UPS o fuentes de alimentación de energía ininterrumpible, en la parte ferroviaria, en la fabricación de los trenes. Suelen utilizarse unos dispositivos que pueden manejar corrientes más grandes, 100 amperios, 1000 amperios, 2000 amperios. Por ejemplo, hay algunos diodos que pueden manejar corrientes grandes, pero ya no tienen esa presentación que le hemos visto así en un encapsulado con un pequeño cilindro, ¿no? Ahora ya los diodos tienen una protección metálica. Igual los transistores que manejan potencia también tienen toda una protección. Entonces, veamos cómo funcionan algunos dispositivos electrónicos de potencia que también se fabrican o se diseñan utilizando materiales semiconductores. Entre estos dispositivos de potencia están los diodos de potencia, los tiristores, transistores también de unión bipolar, pero de potencia, transistores de potencia llamados MOSFET, y estos transistores especiales que se llaman IGBT, que significa transistor bipolar de puerta aislada. Estos son los que se usan, por ejemplo, en los trenes. Los MOSFET en el diseño de UPS. Los transistores de potencia para diseñar, por ejemplo, equipos de audio donde la potencia es de cientos de watts. Para el control de potencia, el arranque de un motor o el funcionamiento de una carga están los tiristores. Y para hacer rectificadores de circuitos que alimenten una carga grande, como por ejemplo de una central telefónica, ¿no? Las centrales telefónicas actualmente necesitan o utilizan una fuente de alimentación que provea suficiente potencia para cada etapa de la central. Entonces ahí se utilizan circuitos rectificadores de potencia también, ¿no? Que ya no se pueden hacer con circuitos rectificadores para las fuentes de repente que usamos en el laboratorio o en la fuente de una computadora, porque ahí la carga que representa una central telefónica es de consumir varios amperios, 1000, 2000 amperios. ¿Sí? Entonces, este es lo que corresponde a estos dispositivos. A ver, veamos. Este es el símbolo de un dispositivo conocido como tiristor, que tiene un símbolo eléctrico similar al de un diodo, pero tiene un tercer terminal. Ahí está, un tercer terminal. ¿Cómo se denominan los terminales de un tiristor? Ánodo, cátodo y get. Get significa puerta. Es un dispositivo entonces que tiene estos tres terminales, ánodo, cátodo y get o compuerta. El tiristor también conduce la corriente eléctrica en un solo sentido. Es una especie de diodo controlado, ¿no? Así podemos considerarlo. Cuando se cumplen ciertas condiciones, el tiristor va a conducir una corriente eléctrica de esta manera. De ánodo a cátodo. Conduce en un solo sentido. Pero a diferencia del diodo, el tiristor llega a conducir cuando en la puerta get se le aplique un nivel de voltaje. Mientras no reciba ese nivel de voltaje aplicado al get, el tiristor no conduce. Entonces es una especie de diodo controlado. Al tiristor también se le conoce como SCR, ¿no? Ustedes pueden googlear como tiristor o como SCR y van a tener una mayor información. Esto significa rectificador controlado de silicio. Es una especie de diodo que se controla
el momento en que deba conducir el diodo. ¿Ok? Entonces, conduce cuando el voltaje en el ánodo es mayor que el voltaje aplicado al cátodo. Pero esa es una condición. Además, necesita que el get reciba una tensión, una especie de pulso de disparo, así se le llama, pulso de disparo. Una vez que recibe el pulso de disparo, si supera un voltaje umbral también, va a conducir la corriente eléctrica de ánodo a cátodo. Una vez que empieza a conducir, la pregunta es, ¿cuándo deja de conducir? Bueno, cuando el voltaje en el ánodo sea igual al voltaje en el cátodo, o cuando la corriente que está conduciendo sea inferior a una corriente mínima, que se le llama corriente de retención. En esos casos deja de conducir. Entonces, un tiristor es un dispositivo electrónico que va a conducir la corriente eléctrica en un solo sentido cuando reciba un pulso de disparo aplicado al get. La segunda condición, que el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo y que la corriente que produzca el voltaje que le aplicamos sea mayor que una corriente mínima de mantenimiento. ¿Cómo se construye este dispositivo electrónico? ¿Cuántas capas de semiconductor hay que combinar? A ver, el tiristor se obtiene combinando 4 capas de semiconductor. De esta forma, ¿no? Una capa N, luego una capa P, luego otra capa N y luego otra capa P. Ahí se sueldan los terminales, el ánodo, el cátodo y el terminal get. Un circuito equivalente al del tiristor, que lo vemos con este símbolo, sería de esta manera, ¿no? Poner 2 diodos, un diodo PNP y acá un diodo NPN, para conseguir que la corriente que se le aplica en esta entrada tenga una ruta y lo obtengamos acá, es que necesitamos aplicarle acá un pulso de disparo para que genere una corriente I de get, y a partir de ahí este transistor Q1 conduzca la corriente que viene por su emisor, sale por acá por su base. A la vez este pulso también excita la base de Q2, la corriente viene por el colector, conduce Q2 y lo obtenemos acá en este punto. Esto vendría a ser como un circuito equivalente al circuito de un tiristor, que lo vemos de esta manera, y que se fabrica combinando estas capas de semiconductor. Entonces acá existen estas junturas o uniones, J1, J2 y J3, ¿no? En cada unión PN hay una juntura, una unión. ¿Ok? Entonces esa es la presentación inicial del tiristor. Tenemos también este otro tipo de transistor llamado MOSFET. ¿Qué significa MOSFET? Significa lo siguiente. Es el acrónimo de transistor de efecto de campo, semiconductor de óxido de metal. Porque en el diseño se combina también un elemento metálico, que se hace una aleación ahí con el semiconductor, que podría ser silicio o germanio, y genera un dispositivo electrónico que tiene algunas características particulares, pero también tiene 3 terminales, al igual que el transistor bipolar. ¿Cómo se llaman los terminales del transistor MOSFET? Drenador, surtidor y get. Y este es el símbolo eléctrico. Es un transistor donde se controla la corriente que viene del drenador, esta corriente ID,
a partir de el voltaje aplicado acá a la puerta, ¿no? Al gate. Es un transistor que puede conducir corrientes eléctricas grandes y para ello entonces hay que aplicarle también una especie de circuito de polarización, generar un voltaje en el gate para conseguir que conduzca corriente de drenador a surtidor. Pero a diferencia del bipolar, en ese tipo de transistores, los portadores de carga son de un solo tipo. O son electrones o son huecos solamente. Un transistor MOSFET de canal N es un transistor donde los portadores de carga son solamente electrones. Un transistor MOSFET tipo P es un transistor donde los portadores de carga son solamente huecos. ¿Ok? Es un transistor especial que tiene su propia ecuación, característica, pero que es utilizado porque se pueden aplicar tensiones mayores y también cuando se fabrica utiliza menos material semiconductor que el transistor bipolar. Suelen ser más económicos esos transistores. ¿Ok? Entonces también es de 3 terminales. También se ha inventado ese transistor llamado IGBT, el transistor bipolar de puerta aislada, que tiene este símbolo parecido al transistor bipolar, ¿no? Colector, emisor y gate. Pero acá hay una discontinuidad, ¿no? Para el gate. Entonces, ese transistor también puede conducir corrientes importantes. Suele ser utilizado en la fabricación de una serie de sistemas electrónicos. Por ejemplo, es común verlo en los circuitos de control de los trenes, ¿no? La parte electrónica utiliza ese tipo de transistor. A ver, esa es la presentación inicial de estos dispositivos de potencia. Ahora veamos algunas características que tienen estos dispositivos de potencia. Hay diodos también de potencia que pueden conducir corrientes grandes, comprendidas en el límite, por ejemplo, una corriente máxima de hasta 5.000 amperios. Es un diodo grande también que tiene un encapsulado metálico. Soporta hasta esa tensión de 5.000 voltios. Luego está el tiristor, que también puede conducir corrientes grandes, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 amperios. El transistor BJT también de potencia o TBJ, conducir hasta 250 amperios. Está el MOSFET, que puede conducir también una corriente eléctrica máxima de hasta 50 amperios. Y el IGBT, 400 amperios. Porque fíjense las corrientes grandes que pueden soportar estos dispositivos, que son mucho mayores que las que puede soportar un transistor como el que hemos visto, ¿no? El BJT. Hemos hallado por ahí una corriente de colector de 1.3 miliamperios, ¿no? Corrientes pequeñas, comparado con estos dispositivos que pueden conducir cientos y miles de amperios. Las aplicaciones son diversas para estos dispositivos. Se utilizan para diseñar fuentes de continua de cargas como una central telefónica. Ahí se usan diodos de potencia. También para hacer inversores. Un inversor es un sistema que puede convertir tensión continua en alterna para hacer convertidores de continua a continua, DC a DC, para hacer también aplicaciones de control. Entonces, hay sistemas donde consumen mucha corriente, mucha potencia, ¿no? Y la corriente eléctrica ahí es grande. Y en el diseño de los circuitos, ya sea de rectificadores, para obtener fuentes DC,
o para hacer inversores o mover accionamientos grandes, se usan estos dispositivos de potencia. Entonces ahora nos concentramos en el tiristor. Para poder conseguir que el tiristor conduzca, hay que aplicarle entonces un pulso por el get que genere una corriente. Una vez que recibe este pulso el get, debe recibir o hay que aplicarle un voltaje entre ánodo y cátodo. De esta manera, ánodo positivo y cátodo negativo. Con eso conseguimos que el dispositivo conduzca una corriente eléctrica de ánodo a cátodo. Entonces, hay que aplicar acá un circuito que genere estos pulsos. Y se le suele denominar circuito de disparo, ¿no? Circuito de disparo. Entonces, se utiliza para generar el pulso que debe recibir el get. Y según el voltaje que le apliquemos entre ánodo y cátodo, el dispositivo va a conducir la corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, podemos ponerle una carga al tiristor, aplicarle acá una tensión, generar el pulso de disparo y conseguimos que haya una corriente que podemos controlar justamente porque si le aplicamos tensión alterna, podemos escoger el instante en que deseamos que conduzca el tiristor. De repente que conduzca un cuarto de ciclo, la mitad de un ciclo. Y de esa manera el tiristor nos permite hacer un control de la potencia que recibe la carga. Con respecto a la corriente que fluya en el tiristor, tenemos lo siguiente. A ver, IH se denomina corriente de retención y es la corriente mínima que va a mantener conduciendo el tiristor una vez que recibió el pulso de disparo. La corriente que fluya por él debe ser mayor que esta corriente IH, que es como una especie de corriente umbral, ¿no? A partir de la cual se garantiza que el tiristor va a seguir conduciendo. ¿Ok? Luego tenemos la tensión BO, que es como la tensión de ruptura, es la tensión mínima que podemos aplicar para que el tiristor pueda conducir entre el voltaje aplicado entre ánodo y cátodo debe ser mayor que esa tensión de ruptura para que conduzca, ¿no? Es como una tensión umbral. Entonces, un circuito típico para utilizarlo sería este. Hacer, por ejemplo, un circuito rectificador. Tenemos acá el transformador con un primario, donde le aplicamos un voltaje alterno. Acá tenemos un secundario con 3 terminales. Y en cada uno de estos extremos hay un tiristor. Y acá está la carga. Tenemos el voltaje alterno que llega hasta el secundario, hasta los 2 secundarios. Ahí está el voltaje AC. Y luego, una vez transcurrido un ángulo alfa, se puede enviar un pulso de disparo al tiristor, por ejemplo, T1. Ahí está el pulso de disparo. A partir del cual ya vamos a tener un voltaje en la carga. Acá está el voltaje conduciendo el tiristor en todo este tramo de la mitad del ciclo. El voltaje alterno se hace 0. El tiristor deja de conducir, ya no conduce. Luego viene la parte negativa del voltaje AC. Acá hay una parte negativa del voltaje AC.
Entonces, automáticamente cuando el voltaje se hace cero o se hace negativo, ya el tiristor deja de conducir. Luego viene la parte negativa del voltaje AC y acá nuevamente se aplica un segundo pulso de disparo. Pero ahora debe conducir seguramente el tiristor 2. Se le aplica el pulso de disparo y ahí empieza a conducir el segundo tiristor. Entonces, según el ángulo de disparo, podemos conseguir que la carga reciba una fracción de la potencia total. Entonces, con el tiristor podemos conseguir eso. Conseguir que tengamos toda la potencia que reciba la carga o solamente una fracción. Es muy utilizado para diseñar estos circuitos rectificadores, que serían como circuitos rectificadores controlados, porque se puede escoger, ¿no?, el momento en que el tiristor deba conducir. Bueno, este es un circuito convertidor de continua alterna que utiliza transistores MOSFET. Acá hay que conseguir que conduzcan dos transistores simultáneamente. Son transistores MOSFET y acá está la carga. Entonces le aplicamos acá una fuente de continua. Por ejemplo, se aplica una tensión entre el gate y el surtidor del MOSFET M1 y del MOSFET M2 para conseguir que la corriente vaya por el MOSFET M1, pase por la carga y llegue al MOSFET 2 y retorne por acá. Entonces se puede tener estas tensiones que se aplican al gate del MOSFET 1 y del MOSFET 2. Ahí está, ¿no? VG1 y VG2. El MOSFET 3 y 4 no reciben esa tensión y solamente van a conducir dos transistores en este tramo. Este sería el voltaje que estaríamos generando para la carga. Y luego se puede conseguir que conduzcan los MOSFET 3 y 4 acá para tener esta otra tensión. Es decir, a partir de la tensión continua, haciendo que conduzcan dos MOSFET simultáneamente, podemos conseguir este voltaje con una polaridad positiva y luego, haciendo que conduzcan los MOSFET M3 y M4, se puede conseguir generar en la carga ahora un voltaje negativo. Entonces, a partir de una tensión continua fija, se puede conseguir una especie de tensión que tiene dos polaridades. Una positiva y acá una negativa, ¿no? Esta sería la forma de onda que luego se puede llevar a otra etapa para acercarlo, aproximarlo a una señal alterna, una señal sinusoidal. Entonces, los circuitos inversores son circuitos que convierten una tensión continua en una tensión alterna. Y para diseñarlo se pueden aplicar este tipo de transistores MOSFET. Bueno, son 5 para las 6. Vamos a quedarnos ahí. Ya tenemos temas para la tercera práctica. Sería rectificadores y transistores. Y eso habría que tomarlo la próxima semana, que es la semana 12. Pero el día miércoles es feriado. Así que la tercera práctica la vamos a tomar el día lunes. ¿Ok? ¿Están ahí o...? Profesor, entonces sería este lunes que viene o después el siguiente. Yo creo que este lunes que viene. Oh. ¿Podría ser para el lunes de la semana 14, profesor? No. Ok, ok. ¿Ya? Entonces habíamos quedado que quieren darlo virtual, ¿no? Sí. Profesor. Listo. Entonces el día de lunes tomamos la tercera práctica. Lo tomamos en las 2 últimas horas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Nos quedamos Profesor. ahí. Cuídense. Hasta luego. Profesor, Dime. disculpe, ¿hasta qué tema vendría para esta PC? A ver. Viene desde semiconductores.
o más atrás, ¿no? Hemos visto también desde máquinas eléctricas estáticas, transformadores, semiconductores, diodos y transistores. Esos serían los temas. Máquinas eléctricas, principalmente estáticas, semiconductores, diodos y transistores bipolares. Profesor, lo que es parte teórica de instalaciones también va a venir. También como dice instalaciones, ¿no? O sea, ya hay un montón de temas. Instalaciones eléctricas. Lo agregamos entonces también. Profesor, pero ese está en semana 7, creo. O sea, antes del parcial. Ya, entonces eso no viene. Todo lo que... Básicamente es eso, ¿no? Desde máquinas eléctricas estáticas, semiconductores, diodos y transistores bipolares. Esos son los temas. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, jóvenes. Hasta luego y cuídense. Nos encontramos Dios mediante la próxima semana.